Aquí estamos Hola, junto a Paola. hola a todos, bienvenidos a este tercer capítulo ya de nuestro canal Red Afectiva. El primero fue con Tommy, músico, el segundo con el Robert, que eran sugerencias para la salud mental, Recomendaciones básicas en salud mental, que no eran ni terapias ni medicamentos. y esta tercera, que es este tercer capítulo, pero de una triada de videos que va a hacer Roberto, es sobre actividades terapéuticas o que tengan alcance terapéutico. Y ahí Roberto nos va a ir desglosando las ideas que tiene para compartir. Y así que quedas ahí para que nos cuentes. Muchas gracias, Paola. Bueno, la idea de esta triada de videos es dar algunas recomendaciones que habitualmente no hay tiempo suficiente como para darlas, y siempre es bueno recordar cosas que nos hacen bien, y a veces lo único que necesitamos es recordar, ¿no es cierto? Eso. Bueno, una de las primeras cosas que queríamos hacer hoy día era agregar algo que nos faltó en el video anterior de las recomendaciones ¿Qué básicas en recordaste? salud mental. Justamente. Y claro, la recordé, o más bien las personas me la han recordado, Mm. eh, que es soltar aquellos placeres que nos hacen mal. Y una de las principales razones por las que decimos esto es que hay una epidemia de dificultades alrededor de las redes sociales y de quedarnos pegados viendo videos uno tras otro, y es súper fácil, ¿no? Es como adictivo, y poco nos deja. Altera nuestro sueño, también puede alterar nuestro ánimo o alterarnos en nuestra ansiedad, y es bueno reflexionar sobre eso. ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Y Eso. quizás también ponernos tiempos, ponernos límite para esas cosas y aprovechar esos tiempos en hacer las cosas que nos hacen bien, como el ocio, pero ocio como el que hablábamos la otra vez, que era como disfrutar, estar, vivenciarse. Claro, poder comunicarnos y tener espacios para nosotros mismos. Bueno, pasando a lo que nos trae hoy día, queríamos hablar sobre recomendaciones terapéuticas o con alcance terapéutico, sin ánimo de tener algún conflicto con las psicoterapias o con terapias más establecidas o más aceptadas, ¿sí? Y para eso queríamos hacer una división de qué cosas podemos hacer individualmente que tengan alcance terapéutico, ojalá que no tengan costo, qué cosas podemos hacer con otros que tengan alcance terapéutico, qué cosas podemos hacer en actividades grupales facilitadas por alguien, por un terapeuta o un facilitador, y qué cosas podemos hacer con un terapeuta individual que nos ayude en una dupla, ¿no es cierto? Ujú. Y podríamos partir hablando de aquellas cosas que podemos hacer con alcance terapéutico, que son individuales, que no tienen costo y que nos pueden ayudar a todos. Eh, Tal vez me gustaría partir en forma algo desordenada, pero una de las cosas principales que me ha llamado mucho la atención es que se nos olvida el impacto que ha tenido en nuestra vida el arte, ya sea de niños o aquellas cosas que nos gustó hacer o que quisimos hacer y que dejamos en medio del camino. Y el arte, tal como hablábamos con Tommy en el caso de la música, y les invito a ver el capítulo de Tommy, ¿no es cierto? Eh, Profesor de música y hace muchas actividades musicales. eh, es un espacio de creatividad y de autoexploración riquísimo. Música, pintura, dibujo, Escultura. escultura, exactamente, cerámica, la danza, ¿cierto? La fotografía, hacer videos. Cada vez que le pregunto a las personas me van nombrando nuevas cosas. Tocar instrumentos, participar de recitales en vivo. Hay muchísimas expresiones artísticas que es bueno acoger, recordar y si nos hace bien, hacerla, ¿sí? Otra cosa que queríamos hablar es que también hay lecturas, audios o videos que pueden hacernos muy bien. Lecturas, por ejemplo, una que suelo recomendar bastante, se llama El arte de cuidar a tu niño interior. Es una lectura de un monje budista, Thich Nhat Hanh, ya fallecido, que nos guía, ¿no es cierto?, desde la psicología budista para acoger nuestras propias emociones. O también otra lectura muy bonita ya del ámbito más espiritual se llama Un curso de milagros. Se puede encontrar en YouTube por diferentes personas que lo leen. Los audios. Hay hartos audios muy bonitos como podcast, y uno de ellos que me gustó mucho es algo que me ha gustado muchísimo,
y uno de los audios muy interesantes están en un podcast de activismo afectivo que dirige Andrea Figueroa, está en Spotify, y les recomiendo muchísimo uno de los capítulos muy interesantes que se llama Círculo de Hombres, en que un círculo de hombres, eh, mucho más, ¿no es cierto?, hay círculos de mujeres, pero un círculo de hombres habla al unísono, sin tropezarse unos con otros, sino en forma muy, muy bonita, muy fraterna. Entre ellos, no sé, son 13 o no sé cuántos en ese capítulo, pero todos hablan y es hermoso ver la diversidad de personas y cómo les ha ido haciendo tan bien poder compartir espacios nutritivos semanales que van creando y entusiasman a la gente a crear estos círculos de escucha afectiva y profunda. Y videos. Hay videos espirituales súper lindos, ¿no es cierto? Uno de ellos se llama Nuestro Hogar, está disponible en YouTube, muy trascendental, y videos que nos dejan bien. Justo escuchaba que hay estudios de que los videos del estudio Ghibli dejan bien a las personas, los conectan con el sentido, con la pertenencia. Sí, son tan lindas las películas. Son súper lindas, Son ¿verdad? súper lindas. La princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro son hermosas y súper recomendables. Bueno, tanto estas lecturas, audios y videos y otros los tenemos en nuestra página web de un centro en el que participo que se llama acunarte.cl. En la parte de la biblioteca pueden ver todo este tipo de videos también, ¿sí? Los deportes, siguiendo con las actividades que podemos hacer individualmente que nos hacen bien, los deportes nos pueden hacer muy bien, ya lo habíamos visto en la parte anterior, que la actividad física hace muy bien, pero deportes en particular nos pueden hacer excelente. Por ejemplo, el trekking, que además nos conecta con la naturaleza, o el ciclismo también nos conecta con nuestro medio, es un medio de transporte, nos conecta con la ciudad. Eh, Otras actividades que nos pueden hacer bien son la meditación, la huerta. La huerta es súper importante. Tú lo vives. Me encanta. Me encantan las plantas, ¿no es cierto? Y la conexión con la naturaleza y con las plantas es algo que destacan bastante en esta película de las zonas azules, ¿no? Aquellas zonas del mundo donde las personas son más longevas, viven más de 100 años. Aparentemente una de las constantes es que estas personas tienen un contacto bien estrecho con los ciclos de la naturaleza y claro, hay hartas hipótesis que van detrás de eso, que tienen contacto con la tierra, con sus microorganismos y también con los ciclos de la vida y tienen una actividad física reiterada, ¿no es cierto? Suave, pero que les ayuda a estar activos. Otra cosa que podemos hacer y que está bueno recordar son nuestros hobbies, esas cosas que nos gustaban, coleccionar cosas o leer o estudiar, pueden ser súper nutritivas y pueden tener un alcance terapéutico. Siguiendo con otras de estas recomendaciones para recordar, son esas actividades que podemos hacer con otras personas y eso es súper bueno poder juntarnos con amigos cuando estamos mal. Es bueno recordar a las amistades y juntarnos con alguien para poder sincerarnos o pasarlo bien y tener un momento para relajarnos sin estar pensando en aquello que nos aqueja muchísimo, ¿no? Deportes en grupo, la pichanga puede ser muy bueno o actividades grupales que nos sirvan. A veces salimos también a caminar con amigos al cerro, salir a bailar con amigos, ¿cierto? Qué cosa más entretenida. Sí, puede ser muy requete bueno. Y lo que me decía Paola, ¿no es cierto? Eran estos encuentros que se están haciendo ahora. En las plazas. Hay ¿Sí? varias plazas en donde la gente se junta a bailar forró, tango. Hay otro que se hace harto con los pies, que no me acuerdo cómo se llama. Cuecas, rondas de cuecas. Hay un montón de gente que está saliendo a la calle y eso yo creo que se lo debemos agradecer a los migrantes que traen esta cosa como más vibrante, más a la calle, más a compartirse. Y se están juntando harta gente, pues, en plaza, en hartos lugares de Santiago, así que está choro eso. Excelente, hay que cultivar esas cosas. Bueno, siguiendo con estas posibles recomendaciones, también hay un montón de actividades que tienen alcance terapéutico y que son facilitadas por alguien, ¿no es cierto? Actividades grupales facilitadas por alguien y tienen varias gracias. Unas son regulares y son de más bajo costo, pueden valer un tercio o un cuarto de lo que puede valer seguir una psicoterapia individual y tienen un gran impacto, ¿sí? Y aquí ¿por qué las repito? Como les cuento, porque me he dado cuenta que a veces uno necesita que se las recuerden para que uno las vuelva a hacer, ¿sí?
actividades guiadas como pilates, zumba, o actividades artísticas, coro, actividades de tejido, de bordado, arte terapia. Les invitamos a distintos talleres de arte terapia. Creo que ahora, ya perdí la cuenta, pero creo que el que vamos a hacer ahora en noviembre, el 21, a las 19. A las 19 horas, va a ser nuestro 7º encuentro en línea. Y siempre vamos a estar haciendo diferentes encuentros. También los pueden ver ahí en esta página web de acunarte.cl, ¿sí? Y, por supuesto, actividades que mezclan lo físico y lo artístico, el baile, ¿no es cierto? Hacer cursos de tango, de salsa o de otros tipos de baile puede ser tener un buen alcance terapéutico. Actividades espirituales corporales como yoga, tantra, meditación, tai chi, pueden ayudarnos. Artes marciales, aikido, judo, ¿no es cierto? Karate, todas tienen un trasfondo también bien espiritual y bien de conocerse y de regularse. Actividades con la naturaleza, baños de bosque, y eso es una disciplina que empezó, entiendo, en Japón y se forman personas como facilitadores de baños de bosque. Tenemos amigos que hacen esas actividades y son súper nutritivas, nos ayudan a conectarnos con nuestros sentidos y con otras personas en el bosque. Uno va paulatinamente acercándose, se recuesta en el bosque, cierra los ojitos, se conecta. Son súper lindas actividades y en algunas partes del país he sabido que incluso están incorporadas gracias a algunos entusiastas de seguro en el sistema de salud. Entonces los médicos pueden llegar y recetarle a alguien baños de bosque, como también lo hacen en Japón, ¿no? Actividades intelectuales, estudio, ¿no es cierto? Tantas personas que en algunas épocas de nuestra vida hemos disfrutado de estudiar en grupo, ¿no? O participar de diferentes diplomados o otro tipo de estudios. Y, por supuesto, actividades grupales facilitadas, integradas, que integran afectividad, creatividad, trascendencia, vitalidad, y nuestro placer y sexualidad es biodanza, que le tenemos tanto cariño. Nosotros somos facilitadores de biodanza y encontramos que es una actividad que no tiene par, ¿no es cierto? Yo creo que es mucho más profunda porque logra integrarnos y logra integrar estas como áreas de la vida que fueron las líneas de vivencia que Roberto nombró, y eso en una sesión, pues bueno, uno lo hace regularmente, ¿no? Pero todas esas en una sesión la afectividad de manera transversal, y cómo repara eso la vida de las personas. Sí, ayuda muchísimo a algo que es tan común, ¿no es cierto? La necesidad de vínculo, la necesidad de caricias, de acogida. De ser bien mirados, de ser bien vistos, de mirar a otros con cariño, de repente de no saber siquiera el nombre de la otra persona y sentir un amor por la especie. Es muy lindo. Totalmente, y es una mezcla muy paradójica, ¿no es cierto? Como que tenemos esa necesidad de ser acogidos, ser acariñados, perdón por el neologismo, pero de ser acogidos afectivamente, bien mirados, pero también aceptamos muchas veces que nosotros tenemos dificultad para acoger a otros, para hacerles cariño, para mirarlos bien, porque nuestra mente a lo mejor está a 1000 por hora analizando, preocupados de tanta cosa que se nos viene encima, ¿no? Entonces, biodanza es un espacio protegido, semanal, regular, muchas veces en que podemos... Nos trae el presente también. Que nos trae al presente, nos trae a sentirnos, a mirarnos, a escucharnos a nosotros mismos, escuchar al otro, entrar en feedback, en retroalimentación, incluso en retroalimentarnos en cómo podemos abrazar a alguien y hasta cuándo llega el abrazo, ¿no? Y poder sentir físicamente hasta dónde llega el abrazo, y también en sentirnos nuevamente una manada, ¿no es cierto? Una tribu. Tan necesario. Estaba pensando también en los jóvenes, tan necesario para los jóvenes pertenecer a un grupo que se mueva por las mismas fuerzas amorosas, en el caso, por ejemplo, de biodanza. Pero qué necesario es poder pertenecer, sentirse parte y validarse en ese espacio, tener un lugar ahí. Sí. Bueno, biodanza sabemos que no es para todos, si hay mucho estrés, ¿no es cierto?, en acercarse físicamente a alguien, a lo mejor hay que hacer otro tipo de actividades Ahí la estás recordando. Y ahí la estás recordando. Y aquí estoy recordando otro tipo de actividades, pero si alguna vez desean participar, bienvenidos. Aquí les podemos llevar a distintos grupos y es muy recomendable partir, sí, con grupos de inicio, con grupos que vayan de a poco adentrándose en estas actividades, ¿sí?
Eh, bien. Pasando a otro tipo de actividades con alcance terapéutico, terapéuticas, tenemos por supuesto las actividades con un terapeuta propiamente tal, habitualmente psicólogos o psiquiatras que han hecho postítulos en alguna línea psicoterapéutica, como pueden ser psicoterapias cognitivo-conductuales, que analizan mis creencias y cómo eso influye en mi vida y puedo hacer cambios ahí, o las psicoterapias hijas, nietas o bisnietas de Freud, del psicoanálisis, que también están muy presentes hoy en día, las terapias sistémicas o familiares que ven entre las personas, tan útiles y tan rápidas, ¿no es cierto? Tan rápidas para hacer cambios a veces, ¿no? Las psicoterapias transpersonales o de la psicología budista, y así hay muchísimas líneas que son lo más habitual, ¿no es cierto?, que tenemos y que tienen muy buen impacto en las personas y también pues, pueden estar dentro de los seguros o lo que las ISAPRES o pueden ofrecer, o también los servicios públicos de salud. ¿Sí? Pero no solamente ese tipo de terapias existen, también existen otro tipo de terapias. Hay profesionales y personas que pueden ayudar, como los terapeutas ocupacionales, eh, que no es suficiente lo que se habla de ellos para todo el impacto que hacen Poquito se sabe del rol, de la labor. que son profesionales, formados universitarios y que tienen diferentes disciplinas. Se pueden orientar hacia ayudar en lo corporal, como los terapeutas de la Teletón, pero también hay terapeutas ocupacionales que se dedican a la salud mental de niños, como muchos de ustedes pueden conocer, pero también de adultos. Entonces hay terapeutas ocupacionales que se dedican a adultos y que ayudan con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, también ayudan con cuadros de trastorno eh, iba a decir trastorno de estrés, bueno, cuadros ansiosos, pero también ayuda muchísimo en TEA, trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Y también en déficit atencional, a propósito, ayudan harto a reincorporarse después de periodos largos o periodos difíciles a las personas a los deberes familiares o aquellos desafíos educativos, ¿sí? Como ordenar la vida. Desde un área muy práctica y también muy consciente de las necesidades emocionales y de las personas. Es una carrera hermosísima. Sí. Ya tendremos una entrevista con Elvira, Elvira, terapeuta ocupacional, ¿no es cierto? para Elvira conocer un Aravena. poquito cuál es la labor que hacen, que es tan importante. Sí. También hay orientadores familiares que pueden ayudar a las familias y que se dedican y tienen una mirada muy acogedora y que ayudan a pasar por diferentes tránsitos, ¿no es cierto?, crisis que pueden tener las familias y a veces lo que se necesita es escucharse. Entonces tener estos tiempos protegidos en que nos podamos escuchar con bajita crítica puede ayudar muchísimo. Bueno, la arte terapia, así como la arte terapia que vamos a tener grupalmente, también puede desarrollarse en forma individual y ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Sí. De hecho, yo viví la experiencia con Bárbara de hacer arte terapia y fue maravilloso. Fue súper bonito porque uno va como sacando capitas que van poniéndose en colores, en formas, en palabras. Es súper linda la experiencia. Claro, y además es muy complementaria a los tipos de terapias, más conversacionales, más de conversación, porque ahora se incorporan lenguajes no verbales, ¿no? Lenguajes de Claro, y que expresión. son como muy internos, que van como apareciendo las líneas, los colores, las formas, y es como muy tuyo, porque solo la otra persona te dice, ya crea algo que te trae a lo que tú estás trabajando, a una situación, pero nada más. De ahí es tu creatividad con tu ser interno que aparece. Sí. Sí, es Muy, bacán. muy recomendable esos procesos con Sí. arte terapeutas y Bárbara es un 7, un 8, un 9, un 10, absolutamente recomendable. Súper. Sí, bueno, y también hay una gran línea de terapias holísticas o integrativas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo energético o con líneas espirituales, en que muchas personas tienen muy bonitas experiencias. También yo creo que no son para todos. Si uno no sintoniza con eso, no hay para qué ir para allá, pero si ustedes sintonizan con eso y tienen terapeutas de confianza, hay terapeutas de flores de Bach, ¿no es cierto? Que son maravillosas. Y que tienen tanto efecto. Tienen un profundo efecto y además es como profundo y es como delicado. A uno le dice, no sé a todo el mundo, pero a mí
Me pasaba como en sueños en ese tiempo cuando tomaba flores o cuando iba a suceder lo mismo, por la misma situación por la que estaba trabajando, como que te llega una información, como que te hablara algo y uno tiene ahí la caída de la moneda. Es súper, son potentes y lindas las flores. Qué bonito. El Reiki, terapias energéticas, ¿no es cierto? El Reiki, la biodecodificación. Vamos a tener Sí. a Ricardo Vicens, o esperamos que lo tengamos, ¿no es cierto?, que se dedica a biodecodificación, ¿no es cierto?, constelaciones familiares, Reiki, hay muchas líneas que pueden ser muy nutritivas en un acercamiento individual. Y también me gustaría agregar la equinoterapia, ¿no es cierto? Ah, qué lindo. Sí, Álvaro, ¿no es cierto?, amigo nuestro, también hace equinoterapia y el acercamiento con animales puede ser tan nutritivo para tantas personas, tienen tanta sensibilidad los animales, ¿no?, para ayudar. Eso sería lo que queríamos contarles para recordarles tantas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que a veces se nos olvida que nos podemos apoyar en eso y que nunca es tarde para empezar también, porque a veces quedan como cositas cuando uno es chico y uno los va dejando ahí como, es que yo hacía eso cuando era chico, como que uno se lo permite a cierta edad, un espacio, y simplemente si es un gusto o es algo que queremos explorar, yo creo que hay que ir. Mira, y una de las cosas que me acabo de acordar que no pusimos eran los juegos familiares, ¿no es cierto? Los juegos de mesa, poder jugar en familia. Nuestros bachilleratos. Nuestros bachilleratos, nosotros lo hacemos con bachillerato, claro. Recuperar esos juegos, ¿no? Esos ritos familiares. Bueno, así es que este ha sido la segunda patita de estas recomendaciones generales. La primera fueron estas recomendaciones generales, repasando tener una alimentación saludable, una buena higiene del sueño, actividad física, tratarnos bien a nosotros mismos y entre nosotros, tener espacio para nosotros mismos, estar alineado con lo que hacemos. Ahí hablamos del Ikigai y agregamos ahora el dejar aquellos placeres que nos hacen mal. Eso como primer piso de las recomendaciones. Como segundo piso tenemos este abundante y generoso mar de actividades tanto individuales, grupales, facilitadas o por terapeutas que nos pueden ayudar a desarrollarnos y a encontrarnos. Y próximamente hablaremos de otra área que es muy interesante y que sería bueno de conocer y muchas veces no tenemos tiempo de hablarlo, que son los medicamentos, el área de la neuroestimulación, que está tan en boga ahora, ¿cierto? Y también de los suplementos. Así es que, tal como un edificio de 3 pisos, hay que fortalecer el primer piso para que el segundo esté bien y hay que fortalecer el primero y el segundo para que este tercero de los medicamentos tenga algún sentido, o si no, el sentido nos queda patas para arriba. Sí, así que esa es la idea. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos en el 4º capítulo desde Red Afectiva. Adiós.